Comprender las Escrituras. Parte primera. Cómo abordar la Biblia. Todo el mundo ha oído hablar de la Biblia. Muchos hemos escuchado pasajes de la Biblia cuando asistimos a la misa. Incluso quizá muchos hemos asistido a algún curso de Biblia y hemos podido estudiar el texto sagrado. Pero ¿qué creemos los cristianos sobre la Biblia? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 26 nos dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Es una parte esencial de la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre. La palabra de Dios, por tanto, es una parte fundamental y esencial de la fe cristiana. El texto sagrado, a lo largo de sus 73 libros, contiene la historia del plan de Dios para nuestra salvación. Esta historia empieza con la creación del mundo y termina con la fundación de la Iglesia. Scott Hahn, en su obra Comprender las Escrituras, nos dice que Dios nos creó perfectos en el principio, pero nuestros primeros padres, a través de su libre albedrío, pecaron y trajeron la muerte sobre ellos mismos y sus descendientes. Sin embargo, Dios prometió un Salvador. Dios escogió al pueblo de Israel para traer de vuelta a todos los hombres a Él. Dios Padre completó esta obra de salvación en su Hijo unigénito, Jesucristo, y su sacrificio en la cruz. El final de la historia es que el bien triunfará, el mal fracasará y el pueblo de Dios vivirá eternamente en el paraíso. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la Biblia? La Iglesia nos enseña que la Biblia está escrita para que podamos acercarnos más a Jesucristo. San Jerónimo nos dice que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Si queremos saber con quién nos encontraremos en el paraíso, debemos estudiar la Biblia. Si queremos saber a quién recibimos cuando decimos amén al comulgar, debemos estudiar la Biblia. Debemos saber cómo Dios estuvo preparando durante siglos a su pueblo para que finalmente nos diese el pan de vida en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 134 nos dice: toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Si hemos leído la Biblia en su totalidad o parcialmente, seguramente hemos percibido que hay algunos episodios de esta que son fácilmente inteligibles. Sin embargo, también nos encontramos con otros de más difícil comprensión. A veces, las referencias culturales pueden confundirnos y ofuscar la confusión del texto. Algunas personas, llevadas por un estudio superficial de la Biblia, pueden considerar que el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso y misericordioso que el Dios del Antiguo Testamento. Para abordar la Biblia en su totalidad, con la mentalidad de la Iglesia Católica, debemos comprender tres términos que utilizamos para describirla. La Escritura es inspirada, inerrante e infalible. Inspirada. Este término significa que Dios mismo guió a los autores sagrados al escribir los libros de la Biblia. Los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios para que únicamente narraran aquellas cosas que Dios quería y nada más. Por esta razón, decimos que Dios es el autor principal de las Escrituras, pero no dictó estas a sus autores por palabra. Los autores humanos son los instrumentos, pero también decimos de ellos que son verdaderos autores del texto sagrado, pues actuaron como instrumentos libres, subordinados e inteligibles del Espíritu Santo, que comunicó la verdad inspirada de Dios en sus propias palabras, utilizando
una variedad de estilos literarios. Inerrante. Este término significa que la Biblia no comete errores. Si entendemos la Biblia con rectitud, ésta siempre enseña la verdad. Infalible. Una verdad puede ser inspirada por Dios y expresada sin error, pero eso no significa que nosotros como individuos podamos interpretarla sin error. La recta interpretación tanto de la Sagrada Escritura como de la tradición se expresa en la doctrina infalible de la Iglesia. Infalible significa que debido a la guía del Espíritu Santo, la Iglesia no puede enseñar el error en materia de fe y de moral. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Por esta razón, cuando la autoridad doctrinal de la Iglesia expresa su doctrina y se refiere a la Escritura, podemos estar seguros de que está enseñando la verdad de las Escrituras según la intención de Cristo. La Biblia es literatura sagrada. Para entender la Sagrada Escritura, que es literatura sagrada, con rectitud se requiere cierta preparación. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 109 que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante su palabra. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. La Biblia es literatura religiosa. La Biblia es literatura religiosa, es decir, trata sobre la relación entre Dios y la humanidad. Todos los escritos de la Biblia están al servicio del fin religioso. Sentido literal y espiritual. A la hora de intentar comprender el verdadero significado de las Escrituras inspiradas, la Iglesia comienza a distinguir dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal es el que el autor pretendía expresar directamente. Debido a la antigüedad y lejanía de la Biblia, a veces es necesario un análisis histórico y lingüístico que nos ayude a determinar el sentido literal de un pasaje de la Biblia. El sentido espiritual es el sentido expresado por el texto bíblico cuando se lee bajo la influencia del Espíritu Santo a la luz del misterio de Cristo. El Espíritu Santo a menudo pone más sentido en un pasaje del que quizá incluso el mismo autor humano era consciente. Un ejemplo: Jesucristo citó el primer versículo del Salmo 22 cuando estaba muriendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo se atribuye a David, que probablemente está describiendo sus propios sentimientos cuando estaba en serios problemas. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Salmo 22, del 16 al 19. El significado literal de este pasaje es que el autor describe sus experiencias y sentimientos mientras está atacado por los enemigos. Sin embargo, este pasaje también describe los sufrimientos de Cristo en la cruz, y ningún cristiano puede leerlo sin pensar en el Hijo de David, el Mesías,
Este es su contenido espiritual. David no podía saber que estaba describiendo a su descendiente Jesucristo, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. La tradición de la Iglesia nos dice que hay 3 sentidos espirituales que se deben considerar en las Escrituras: el sentido alegórico o típico, el sentido moral o tropológico y el sentido anagógico. Sentido alegórico o típico nos muestra cómo las personas y los acontecimientos en la historia de la salvación señalan a otros tiempos. El sentido moral o tropológico ve el contenido moral de las acciones de las personas en la Biblia como lecciones que nos ayudan a apartarnos del mal y acercarnos al bien. El sentido anagógico nos muestra cómo los acontecimientos que vemos en las Escrituras señalan hacia lo alto que conoceremos en el cielo. A través de las cosas que vemos, podemos llegar a comprender las cosas que aún no podemos ver. Por ejemplo, el milagro de Cristo de la multiplicación de los panes y los peces indica la abundancia de cosas buenas que contiene el cielo. Con dichos atisbos de la realidad del reino de Dios, construimos nuestra propia esperanza. Un ejemplo: la palabra templo, en un sentido literal, se refiere al templo de Jerusalén, pero alegóricamente hace referencia a Cristo, que se refirió a su propio cuerpo como el templo. En un sentido moral, las Sagradas Escrituras se refieren al cuerpo de cada cristiano como templo del Espíritu Santo, pues a través del bautismo tenemos la presencia de Dios que habita dentro de nosotros. Y anagógicamente, las Escrituras hacen referencia al templo celestial donde vive Dios y que es nuestro destino eterno. Por lo tanto, un pasaje de la Biblia debe leerse siempre en un sentido literal, pero sin excluir los otros sentidos. Debemos aclarar también que aunque la Biblia siempre debe leerse en primer lugar literalmente, no siempre es correcto leerla de modo literalista. Por ejemplo, todo el mundo utiliza el término salida del sol. Literalmente se refiere al amanecer de un día. De modo literalista, la palabra sugiere que la Tierra está fija y que el sol gira alrededor de ella, que es lo que creían los pueblos antiguos, ya que estas son las condiciones aparentes por las que el sol sale del horizonte de la Tierra. En la Biblia, como en toda literatura, uno debe determinar si el significado literal es figurativo o literal. Por ejemplo, ¿creó Dios el universo en 6 días? ¿O el autor estaba revelando verdades religiosas mediante el uso del lenguaje simbólico? ¿O cuando el Evangelio dice que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿resucitó realmente o es una metáfora? La Iglesia enseña que Dios realmente lo creó todo, pero deja abierta la cuestión de cuánto tiempo y con qué proceso actuó. Por otro lado, si bien la idea de la resurrección es muy rica en significados metafóricos, todos estos descansan en la verdad de que Cristo resucitó literalmente entre los muertos. El magisterio es competente para responder a preguntas como estas. Analogía de la fe. Hay muchos criterios válidos para interpretar la Biblia correctamente. Uno de ellos es útil incluso para los estudiantes que empiezan el estudio de las Sagradas Escrituras: la analogía de la fe. Analogía de la fe significa la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Esto significa que uno debe interpretar la Biblia a la luz de todo lo que se conoce acerca de la fe católica. ¿Qué es la historia de la salvación? La Biblia en su conjunto nos relata la historia del plan de salvación de Dios. Otro término para este plan es historia de la salvación. Ahora mismo estamos viviendo en medio de la historia de la salvación. La historia de la salvación en la Biblia puede verse como una serie de alianzas y promesas entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, una alianza es un acuerdo entre Dios y los seres humanos. La alianza establece los lazos de parentesco sagrado, une a los participantes en una relación familiar.
la historia de la salvación es la historia de cómo la humanidad pecadora ha sido llevada hacia la familia de la alianza de Dios. En la Biblia podemos ver varias alianzas y promesas sagradas entre Dios y su pueblo en la historia de la salvación. Entre estas alianzas y promesas se incluyen: 1. Las promesas que hizo Dios a Adán en el pasaje de la creación. 2. La alianza con Noé y su familia después del diluvio. 3. La alianza con Abraham y toda su familia. 4. La alianza con Moisés y toda la nación de Israel. 5. Las promesas dadas por Dios a David y a todas las naciones. 6. Y la nueva alianza de Dios con toda la humanidad a través de Jesucristo. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Nos dice Scott Hahn en su libro Comprender las Escrituras, que estamos siguiendo para hacer estos vídeos sobre el estudio de la Biblia, que la fe cristiana es la religión de la revelación divina, de la que es plenitud Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Las principales fuentes de conocimientos que tenemos de esta persona son las Escrituras y la tradición, interpretadas por el magisterio. Por eso la fe cristiana no es una religión del libro, sino una religión de la palabra de Dios, que es en definitiva una persona, Jesucristo, que todavía vive hoy y que vivirá para siempre. La palabra de Dios en forma escrita se llama Sagrada Escritura. La palabra de Dios, sin embargo, fue transmitida en primer lugar de forma oral y solo más tarde fue puesta por escrito. Los primeros libros del Nuevo Testamento comienzan a escribirse casi 2 décadas después de la ascensión de Cristo al cielo. Antes de eso, la palabra de Dios era oral, la predicación y la enseñanza de Cristo, de los apóstoles y de la Iglesia joven, por lo que podemos considerar a la enseñanza oral y a la reflexión continuada de la Iglesia como sagrada tradición, que es también palabra de Dios. En términos eclesiales, la sagrada tradición es lo que transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo. Ambas formas son interpretadas auténticamente por el magisterio o autoridad doctrinal de la Iglesia con su don de infalibilidad. Muchas cosas son difíciles de entender en las Sagradas Escrituras. A menudo distintas personas interpretan el mismo versículo de las Escrituras de manera opuesta. ¿Cómo podemos saber cuál es la manera correcta? La respuesta es que tenemos a la Iglesia para guiarnos. Jesucristo dejó a sus apóstoles su autoridad y les dio la misión de enseñar a todas las naciones. Los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, todavía llevan a cabo esa misión doctrinal en el mundo hoy en día. La autoridad doctrinal de la Iglesia, el magisterio, nos evita cometer errores graves en la interpretación de la Biblia, debido a que el Espíritu Santo habita en la Iglesia y la guía. La doctrina de la Iglesia en materia de fe y moral es infalible.